gracias a nuestro Dios porque lo hace posible de poder juntarnos por este medio. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes por ser conectados en esta noche. Para mí es un placer ser el portador de la palabra de Dios en esta noche y esperando que lo que podemos es estar juntos un ratito por este medio, podemos aprender algo de la palabra de Dios. Voces, Voces de la tumba es el título del mensaje de esta noche. Hermanos, el tema de la muerte siempre ha sido de gran interés para la mayoría parte de la gente, aunque muchas veces tal vez lo negamos, pero sabemos que en realidad es una cosa que siempre tenemos en mente. Es de gran interés dado que todos vamos a morir algún día y dado que la muerte está envuelta en un misterio. Pasamos gran parte de nuestras vidas preguntándonos al respecto. ¿Qué nos espera al otro lado de la muerte? Si pudiéramos comunicarnos con las personas que actualmente moran en la ciudad de los muertos, ¿qué nos dirían? ¿Qué nos dirían si acaso era posible que pudiéramos comunicarnos con ellos? Hermanos y amigos, la tierra de los vivientes de la cual vivimos nosotros está llena de muerte. Durante toda nuestra vidas estamos rodeados de la muerte. Pasamos por funerales, cementerios todos los días. Cada familia es tocada por la muerte de vez en cuando. Y la mayoría de nosotros pasamos una parte de nuestra vida pensando, preguntándonos y tratando de evitar la muerte. Muchas veces buscamos médicos porque simplemente todavía pues, no queremos ver la muerte, tal vez porque queremos ver nuestras familias, a nuestros hermanos, o tal vez nos queda mucho trabajo por delante, pero todas maneras, muchas veces tratamos de evitar la muerte. Tan común como es la muerte, también es uno de los sinónimos más misteriosos de todo el mundo. Nosotros, los que creemos en la Biblia, como cristianos que estudiamos la Biblia frecuentemente, entendemos más sobre este tema que el mundo. Pero incluso la Biblia nos dice relativamente muy poco sobre lo que pasa después de la muerte. Y por lo tanto, que todavía es algo, es misterioso. Más allá de nuestras curiosidades, pensamos, ¿qué se siente a morir? La mayoría de la gente pregunta, ¿dónde están los muertos? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Estamos dormidos? Nuestra alma va a un lugar entre medio para esperar la resurrección del cuerpo y el juicio al final de los tiempos? ¿O vamos simplemente inmediatamente al cielo? ¿O tal vez vamos inmediatamente al infierno? Algunos imaginan que algunos de los espíritus humanos regresan para embrujar casas, edificios o cementerios. Aunque la Biblia no da tal indicación, muchos de esa manera piensan así. Pero tenemos curiosidad por saber a dónde van los espíritus de los muertos. Y luego otra pregunta que muchas veces es muy común es lo siguiente. ¿Los muertos están conscientes de nosotros y son conscientes de lo que está sucediendo en el mundo? Aunque personalmente creemos que la Biblia enseña que los muertos están conscientes y tienen memoria de las cosas del mundo, no creemos que necesariamente enseñe que están conscientes de lo que está pasando actualmente en lo presente en este mundo, aunque muchas veces personas enseñan o creen lo contrario. Y muchas veces usan el siguiente pasaje que encontramos en la Biblia, en Hebreos capítulo 12 y versículo 1, del cual dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Muchas personas usan este pasaje para probar que las personas, que mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá,
me están observando día tras día en lo que hago en este mundo. Sin embargo, esto no es lo que se aplica a este pasaje. Pero esas son preguntas y temas que la cual podemos tocar en otro tiempo. La pregunta que nos interesa hoy simplemente es, ¿qué dirán? ¿Qué dirían los muertos si pudieran hablar con nosotros? Aunque sabemos que no es posible comunicarse con los muertos, al contrario de lo que algunas personas dicen en este mundo, creen que lo pueden hacer. En la Biblia sí tenemos algunos mensajes de los muertos, de mensajes de los muertos a los vivos. Y son mensajes importantes y urgentes, todos y cada uno de nosotros. Vienen de parte de justos y de los injustos que han muerto, pero todos son sobresalientes y urgentes para nosotros hoy en día. La Biblia registra a lo menos 3 conversaciones que tuvieron lugar con personas que ya habían muerto. Por lo tanto, hermanos, voces del más allá de la tumba es el título, o sea, ese es lo que vamos a hablar en esta noche. Por primer punto, lo tenemos aquí. La primera voz de los muertos que quiero que escuchemos es la de la gran profeta Samuel. En la vida, Samuel fue uno de los hombres más grandiosos que jamás haya existido. Ciertamente fue uno de los profetas más influyentes del Antiguo Testamento. Y no solo fue profeta y sacerdote, sino también fue un consejero cercano del rey Saúl. El reinado de Saúl expuso a los israelitas de grandes peligros, y eso es simplemente con que lleva en tener un rey. El pueblo de Dios hizo oídos sordos a las advertencias del profeta Samuel, porque estaban decididos a ser como las otras personas. Al final de todo, a pesar de las advertencias, consiguieron lo que querían tener, y era un rey, pero pagaron un gran precio por tener rey sobre ellos. Dios había rechazado a Saúl y ya no estaba en comunicación con él por su desobediencia a los mandamientos de Dios. Pero Saúl estaba en un apuro y desesperado por dirección, dirección, mientras se enfrentaba a los filisteos, sus enemigos. En su desesperación, Saúl viene de noche y acudió a una bruja en Erdón, conforme a 1 Samuel capítulo 28 y versículo 8. Se disfrazó el rey y fue a verla, y los dos, por lo tanto, recibieron mucho más de lo que esperaban. Leemos la historia que comienza en el versículo 11 de Samuel, 1 Samuel capítulo 28, y vamos a leer del 11 al 15. Y dice lo siguiente: la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temáis, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a la tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Hermanos, este turbador acontecimiento es bastante raro en las Sagradas Escrituras. Y puedo asegurarles que Saúl no recibió la respuesta que él estaba buscando. Samuel sabemos que fue el que ungió el primer proceso de reyes sobre las naciones
de Israel. Saúl fue el primero y luego fue el rey David. Sin embargo, su confianza en Saúl había terminado y llegó hasta limitar una relación con este hombre tan terco y tan rebelde. Todo comenzó bien hasta cierto punto, aunque Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera al rey, pero de todas maneras, hasta cierto punto comenzó mejor o bien en cierto aspecto, pero la relación se cortó rápidamente cuando Saúl asumió orgullosamente cosas de las cuales él no tenía derecho de asumir. En Primera de Samuel, capítulo 13, y luego en el capítulo 15, leímos acerca de dos eventos que fueron representativos de la actitud arrogante de este hombre, Saúl. En el capítulo 13 se encarga de ofrecer un sacrificio que no tenía derecho a ofrecer. Y luego en el capítulo 15 se negó a obedecer las instrucciones inspiradas que Samuel había recibido de Dios al respecto a la gente de Amalek. Tal comportamiento hizo que Dios rechazara a Saúl como rey y revelara planes para quitarle el trono a Saúl y dárselo a David, a quien Saúl odiaba en aquel entonces. Esto marcó el final de la relación de Saúl y Samuel. Con corazón quebrantado, pero indignado, Samuel anunció el juicio de Dios sobre Saúl y se alejó para no volver a ver a su antiguo amigo, si lo queremos considerar que era su amigo, el rey Saúl. Con el paso de tiempo, la vida de Saúl se convirtió en un espectáculo lamentable. En 1 Samuel capítulo 28, Saúl se enfrenta con un terrible enemigo de Israel, de los cuales eran los filisteos. Por lo tanto, este rey Saúl necesitaba dirección. Y así también nosotros en la actualidad, día tras día, necesitamos dirección. Y la dirección lo encontramos en la palabra de Dios. Recordemos lo que David declaró en un tiempo que dijo que la palabra de Dios era lámpara a sus pies, que alumbra su camino. Y es también para nosotros. Bueno, por lo tanto, el rey Saúl necesitaba un consejo, pero hacía tiempo que Dios dejó de hablar con Saúl. Dios se había movido fuera de la administración de Saúl hacia mucho tiempo ya. Entonces, sin palabra de Dios, sin profeta Samuel, con qué consultar, recurre busca a la bruja de Endor, una bruja que decía tener poder de llamar a la gente de entre los muertos. Ahora, ella realmente no tenía este poder y por lo tanto nadie lo tiene, aunque la gente pueda decir lo contrario. Sin embargo, la gente pensaba que esta mujer podía hacer exactamente eso, comunicarse contra los muertos. Y por lo tanto, el rey Saúl va hacia ella, así como mucha gente en la actualidad. Están preocupados tanto que quieren comunicarse con la familia, etcétera, etcétera, y buscan estos medios en la actualidad, en los cuales pues, nadie tiene ese poder de hablar con los que ya han fallecido. Bueno, Saúl había prohibido tales actividades en el reino, simplemente porque esto era contra la voluntad de Dios. Nos dice la palabra de Dios en Levíticos capítulo 20, versículos 27, y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Pero ahora, el mismo desesperado está solicitando a esta práctica satánica y pagana, porque estaba desesperado, estaba en un apuro. Entonces, dice la Biblia que tarde en una noche se disfraza
y va a la cueva de esta bruja en Erdón. La mujer, tal vez yo pienso que era un poco sospechosa al principio y pensó que este visitante tal vez grande o en cierta forma era un informante que reportaría sus actividades y llegar al rey. Pero Saúl le aseguró que esto no iba a llegarse a cabo, que no iba a tener ningún peligro, ningún daño. Y ella le pregunta al rey Saúl, a quién te traeré? Y él le dijo, tráeme a Samuel. El solo hecho de leer eso nos debe provocar a temblores en cierta forma. Ahora bien, estos supuestos adivinos o encantadores son personas que actúan como entre mediadores, para efectuar una supuesta comunicación con los muertos. Hacen en cierta forma como un show y tal vez esta persona iba a hacer lo mismo y hacen como un show para, para engañar a sus clientes. Tal vez en una cueva oscura, un cuarto oscuro, misterioso y espantoso, muchas personas de este tipo usan algo semejante así. Estas personas casi siempre usan lugares de ese tipo para hacer parecer que los sonidos salen de ciertos lugares, de ciertas aberturas y salen voces de la tierra y posiblemente todos hacen esto para engañar a la gente. Y no cabe duda que esta mujer estaba tratando de hacer lo mismo con este rey. Todo esto era para ganar dinero y para engañar a la gente. Y en este caso era al costo de este rey. Pablo se refiere a ellos como espíritus engañadores, conforme 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1, que hacen milagros mentirosos. Bueno, viéndonos para atrás a nuestra historia, Saúl está ahí con esta mujer, esta bruja, y le pregunta a quién te traeré. Y él le dice, tráeme a Samuel. Pero de repente, conforme a mi opinión, Dios se encargó de todo esto, porque dice la Biblia, cuando la mujer vio a Samuel, dice que gritó. Ella no esperaba esto. En otras versiones de la Biblia, dice que clamó en alta voz, pegó un grito, lanzó un fuerte grito. Ahora, los comentarios de diversas universidades y muchos diferentes predicadores debatan de lo que realmente sucedió aquí. Algunos sostienen que la bruja solo pensó que era Samuel y otros piensan que no era Samuel, era otra persona en realidad que ella trajo. Otros piensan que poseía un poder satánico. Sin embargo, creo que fue un milagro de nuestro Dios aquí en esta situación. Milagrosamente, Dios permitió que el espíritu verdadero de Samuel hablara, conforme 1 Samuel 28, del 16 al 19. Dice en la Biblia que ella gritó, se espantó, debido a que ella conocía su incapacidad de levantar a los muertos de esta forma. Supo inmediatamente, tal vez se le imaginó, que tenía que ser Dios en este aspecto. Creo que Dios hizo una acepción en este caso. A ver cómo ustedes, sus pensamientos que tienen después del mensaje, pueden expresar. Ustedes pueden pensar de diferente forma, pero creo que Dios hizo una acepción en este caso y realmente hizo que Samuel de alguna forma apareciera más allá de la tumba. Pero queremos decir esto, que las excepciones no establecen reglas. Déjeme darle un ejemplo. Un cristiano se casa con una mujer no cristiana. Dice la palabra de Dios que comete un pecado. Y después, más adelante, durante el matrimonio de ellos,
ella se convierte. Y son acepciones, porque dice la Biblia que un cristiano se puede casarse con uno no cristiano. Son solo eso, son excepciones. Y Dios tenía un propósito especial y tenía sus propias razones relacionadas con Saúl para hacer que esto se llegara a cabo. Bueno, cuando ella gritó, Saúl dijo, ¿qué has visto? Y la vieja bruja, asustada, le dijo a Saúl, le dijo, vi un espíritu que subía de la tierra. Entonces le dijo, ¿cuál es su forma? ¿Cómo se ve? Y ella dijo, se acerca un anciano que está cubierto con un manto. Y Saúl sabía que debía ser Samuel. Y Samuel, perturbado, le dijo, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Por qué me has molestado? ¿Por qué me has agitado en venir? Y Saúl le explicó que estaba en muchos problemas, estaba bien aturbado, estaba muy preocupado porque los filisteos estaban nuevamente en guerra con él, como Dios ya no hablaba con él y quería que Samuel le dijera algo, que le diera unas instrucciones. Pero en lugar de ayuda o un buen consejo que estaba buscando, Saúl recibió una terrible advertencia. Samuel le recordó que el juicio de Dios estaba sobre él por sus pecados, que perdería la batalla el día siguiente, pero lo peor de todo, en el respecto tanto para él como para su familia. Le dijo Samuel lo siguiente, le dijo, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Hermanos, en otras palabras, la campana de Saúl iba a sonar para él el día de mañana. Y la Biblia dice que Saúl cayó al suelo. Dice la Biblia que tuvo un miedo terrible por las palabras de Samuel. Estaba sin fuerzas, aunque Saúl en ese entonces no, tal vez estaba en ayunos o no había comido, pero de todas maneras, por las palabras que él escuchó de Samuel, dice que estaba sin fuerza. Hermanos, estas fueron palabras turbadoras del profeta muerto, pero también son, en cierto sentido, un mensaje para nosotros hoy en día. Tú y tus hijos estaréis conmigo. El cuerpo de Samuel estaba en la tumba y su espíritu en el reino invisible de los muertos. Y su advertencia simplemente significa que Saúl iba a morir. Hermanos, todos necesitamos ser recordados de esta cosa que certeza de la muerte, ya que el escritor de Hebreos nos debe llamar la atención en esto cuando él dijo lo siguiente, y como está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después el juicio. Hermanos, este es una regla general para toda la humanidad. Claro que ha habido unas muy raras excepciones que encontramos en la Biblia a esta regla, pero esta es la regla. Todos vamos a morir un día. Josué le dijo a la gente cuando juntó antes de morir y dijo lo siguiente, allá en Josué capítulo 23 y versículo 14, y diciéndoles a ellos, he aquí, yo voy por el camino de toda la tierra. Hermanos, todos necesitamos ser recordados de esto, pero especialmente aquellos que están viviendo y como vivió Saúl en rebelión contra Dios. Muchos no están preparados para la muerte y se niegan a pensar de ello.
se niegan a enfrentar las posibilidades de lo que viene después de la muerte. Si pienso en ello, no lo posponga para el futuro o para otro día para arreglarme yo con Dios. Simplemente no nos vayamos a engañarnos, creer que cuando venga la muerte, todo va a estar bien, porque después de la muerte viene el juicio, dijo el escritor de Hebreos. Y Samuel le dijo a Saúl, mañana estarás conmigo. Caray, todos vamos a morir. Por punto número 2. Y luego hay otra voz que habla desde lo más allá y afirma que hay existencia después de la muerte. No solo hay una existencia continua, sino que también hay una existencia consciente después de la muerte. En el capítulo 16 del libro de Lucas, Jesús levantó el velo que separaba el tiempo de la eternidad y nos mostró a dos hombres que una vez vivieron, pero ambos habían muerto. Uno que era pobre y el otro que era rico. Nos habla de estos dos. Finalmente dice la Biblia que murieron. Y Jesús dijo en el versículo 22 que vinieron ángeles y lo llevaron a su espíritu o su alma. Es que la palabra alma y espíritu son intercambiables. Entonces, depende el contexto, lo declara. Y dice que para tener paz y reposo en el seno de Abraham en el paraíso. Dice en Lucas 16, 22 de la siguiente forma. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, escuche el versículo 23. Note que el hombre rico se da cuenta estando en los tormentos en Hades y dice lo siguiente. Y en Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Notemos que estaba muy consciente de lo que había sucedido y donde se encontraba. También recordaba su vida en la tierra. Al ver a Abraham, suplicó misericordia y pidió que Lázaro pudiera ser enviado a mojar la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua, porque estaba siendo atormentado por las llamas. Pero no iba a ser. Y luego se acordó de sus hermanos, sus 5 hermanos que están todavía viviendo, que mandara a Lázaro de regreso de la tumba para advertirles que se arrepintieran y no volvieran a donde él estaba en esa ocasión. Pero Abraham le dijo que esto no se podía llevar a cabo. Si no escuchaban a Moisés y a los profetas, tampoco escucharía, aunque uno se levantaría de entre los muertos. Dice en el versículo 31 del mismo capítulo, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se perseverarán, aunque alguien se levantare de los muertos. Hermanos, aquí está un hombre, refiriendo al hombre rico. Aquí está un hombre que estaba despierto, estaba consciente, podía sentir, podía sufrir, podía preocuparse, podía temer, podía conservar, conversar, pero no podía irse donde estaba. No podía cambiar el juicio que ahora enfrentaba por la vida que él vivió en la tierra. Ahora, amigo, Cristo le dijo esta conversación para advertir a los fariseos que se negaban en creer en él. Pero hermanos, este pasaje, estas cosas están registradas en las escrituras para advertirnos también a nosotros hoy en día que hay una existencia después de la muerte. La muerte no acaba con nada excepto nuestro tiempo aquí en la tierra. Muchos
sino la mayoría no creen que esto que encontramos en Lucas 16 es algo verdadero. Lo negan, pero la Biblia enseña que en el último día, cuando Jesús regrese y los muertos resucitarán y nosotros, cada uno, se preparará ante el Señor para recibir nuestra sentencia eterna. Y dice la Biblia que estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La palabra eterna en este versículo es la misma palabra en el texto original. Cuando dejamos el reino físico, hay un reino metafísico de la eternidad, que significa que no tendrá fin. El rico habla de la tumba y nos dice que hay existencia más allá de la muerte. Número 3, y por último, y luego hay una voz más que viene de la ciudad de los muertos, la voz de Abel. Y nos habla de que uno debe prepararse para la muerte. Conforme Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos dice la palabra de Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable de que Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe de Abel, a pesar que está muerto, habla todavía. Abel era de la segunda generación de la humanidad y él y su hermano Caín sentaron patrones para todas las personas de todos los tiempos, que hay dos formas que podemos adorar a Dios. Una forma que podemos adorar a Dios fue como la de Abel, que será aceptada, y la otra como la de Caín, que no va a ser aceptado. Dado que la fe viene por oír y el oír de la palabra de Dios, Romanos 10:17, entonces se debe inferir que Dios le había revelado a Abel qué tipo de sacrificio debía llevar al altar. Hacer algo por fe significa actuar de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, en otras palabras, Abel ofreció a Dios y Caín no. En su lugar, trajo una ofrenda que Dios había rechazado. Probablemente usted conoce la historia de esto, que Caín se enojó cuando Dios lo rechazó su ofrenda y se levantó y mató a su hermano Abel. La Biblia dice, aún estando muerto, todavía habla. Hermanos, estos dos hermanos sirven un gran contraste que todavía se ve en el tiempo presente. El camino de Abel es el camino de la fe y la obediencia a los mandamientos de Dios, y el camino de Caín, como se le llama en las escrituras, representa el camino de la opinión humana, el esfuerzo humano, reemplazando algo más de lo que Dios manda. Caín representa a aquellos que se negan a humillarse y someterse a Dios. Caín representa a aquellos que se negan a aceptar la forma que Dios ha diseñado, la forma como adorar. El mensaje del justo Abel es el testimonio de una fe obediente. La Biblia nos muestra que una fe sumisa, confiada y obediente se considera justa en los ojos de Dios. Si de alguna manera uno pudiera regresar de la tumba hoy y hablar con nosotros o hablar con el mundo en general, yo pienso que deberíamos estar muy interesados en lo que tienen que simplemente decirnos, porque en ninguna forma nos están, ¿cómo se dice? No nos están mintiendo, están diciendo la pura verdad en lo que les ha acontecido.
Pero todos debemos estar dispuestos, hermanos, a escuchar estas voces que hablaron y hablan desde los muertos en la palabra de Dios, porque están hablando la verdad con toda sinceridad, honestidad y con gran preocupación por nuestras almas eternas. Debemos escuchar la voz de Samuel sobre la certeza de la muerte. Creo que en la voz del hombre rico debemos saber que nuestra vida después de la muerte es consciente y que hay sufrimiento después. Luego tenemos que escuchar la voz de Abel y prepararte para la muerte, creyendo y confiando en obedeciendo la palabra de Dios. Hermanos, las voces de la tumba. Hemos escuchado las voces de ellos en esta noche.